No importa cuántas veces hayas tenido razón, siempre hay alguien dispuesto a hablar más fuerte que tú, a interrumpirte, a pisarte con arrogancia disfrazada de seguridad. Cada vez que intentaste explicar tu punto, lo que recibiste a cambio no fue respeto, sino indiferencia. Cada vez que abriste la boca para defenderte, saliste con la sensación de haber perdido algo que no puedes nombrar. Mira a tu alrededor. Los que más hablan no son los que más saben. Son los que más necesitan que los demás crean que saben. Pero hay otro tipo de persona. Una que no levanta la voz, que no se desgasta en discusiones inútiles, y que sin decir una sola palabra cambia el curso de cualquier situación. A eso le llamamos la arquitectura del silencio. Y hoy vas a aprender la pieza por pieza. Hace 500 años, Nicolás Maquiavelo ya lo había visto todo. Vio a príncipes caer por hablar de más, a consejeros destruidos por revelar sus cartas demasiado pronto, y a generales que ganaron batallas enteras sin dar una sola orden en voz alta. Lo escribió sin suavizar nada, y lo que escribió no ha envejecido ni un día. Junto a él, Baltasar Gracián, el jesuita más frío que dio España, llevó esta misma idea al terreno de la psicología personal. Lo que Maquiavelo enseñó sobre el poder político, Gracián lo tradujo al poder individual, y los dos coinciden en un punto que el mundo todavía se niega a aceptar, que el silencio no es debilidad, es la forma más pura de dominio. Pero antes de empezar, que quede claro, este conocimiento es para protegerte, no para hacerle daño a nadie. Ahora, escribe esto en los comentarios. Mi silencio ya no es sumisión, es estrategia. ¿Listo? Empezamos. Número 1. Economía de la palabra. Tú hablas cuando estás nervioso. Tú explicas cuando nadie te lo pidió. Tú justificas tus decisiones ante personas que no tienen derecho a cuestionarlas. Y cada vez que lo haces, entregas información gratis. Cada frase que sale de tu boca es un movimiento visible en el tablero. Cada explicación es un mapa que le dice al otro exactamente dónde estás parado y hacia dónde piensas moverte. Piénsalo. En una negociación, ¿quién tiene la ventaja? ¿El que habla primero o el que escucha primero? En una discusión de pareja, ¿quién pierde el control? ¿El que se queda callado o el que empieza a sacar reproches viejos para ganar puntos? En la oficina, ¿a quién respetan más? ¿Al que opina de todo o al que solo abre la boca cuando tiene algo que vale la pena decir? Tú ya sabes la respuesta, pero sigues haciendo lo contrario. Maquiavelo lo dejó escrito en El Príncipe, capítulo 18. Todos ven lo que pareces, pocos sienten lo que eres. Esa frase no habla de mentir. Habla de controlar cuánto dejas ver, de no regalar tu posición, de entender que cada palabra que pronuncias es un fragmento de poder que sale de tu boca y ya no te pertenece. Esto no es frialdad, esto es economía de guerra aplicada a la conversación. A partir de hoy, antes de hablar, hazte una sola pregunta. ¿Esto que voy a decir me da ventaja o se la da al otro? Si la respuesta no es clara, cállate. No por cobardía, porque tu silencio vale más que la mejor frase que puedas armar en ese momento. El que domina esto deja de ser un libro abierto. Se convierte en un texto cifrado que nadie puede leer. Número 2. Espejo del silencio. Tú has visto lo que pasa cuando alguien espera tu reacción y no la obtiene. Lo has visto en sus ojos. Esa fracción de segundo en la que no saben qué hacer, en la que el guión que traían preparado se desmorona porque tú no estás siguiendo tu parte del libreto. Eso no es un accidente. Eso es el espejo del silencio en acción. Cuando tú te callas, el otro deja de escucharte a ti y empieza a escucharse a sí mismo. Y lo que oye le resulta insoportable. Porque sin tu resistencia, sin tu defensa, sin tu contraataque, la otra persona se queda sola con sus propias palabras. Y de pronto, esas palabras suenan huecas. Las justificaciones que parecían tan sólidas empiezan a tambalear. La agresividad que traían como armadura se convierte en ruido sin destinatario. Están hablando, sí, pero ya no están ganando. Don Gracián lo escribió con bisturí en el oráculo manual. Aforismo 179. La retentiva es el sello de la capacidad. Pecho sin secreto es carta abierta. Lo que Gracián quiere decir es brutal. El que no se contiene, el que vomita todo lo que piensa, el que necesita responder a cada provocación, se delata. Se convierte en territorio conquistado antes de que la batalla empiece. Pero el que se reserva, el que guarda, el que devuelve silencio donde el otro esperaba fuego, ese es el que tiene el control real. Esto no es pasividad. Esto es una trampa psicológica de precisión milimétrica.
Tú no estás evitando el conflicto, estás obligando al otro a pelear contra sí mismo. Y contra ese enemigo, nadie gana. Piénsalo así. La próxima vez que alguien te ataque verbalmente, que te lance un comentario diseñado para provocarte, no respondas. Mírale, deja que el silencio se extienda 3, 4, 5 segundos. Observa cómo su expresión cambia. Observa cómo empiezan a llenar ese vacío con más palabras, con excusas, con titubeos. Ese es el momento en que se están rompiendo solos, y tú no tuviste que mover ni un dedo. A partir de ahora, tu silencio no es ausencia. Es un espejo, y lo que el otro vea en él es su problema, no el tuyo. Número 3. Fractura del manipulador. Hay un tipo de persona que necesita tu reacción para existir, que se alimenta de tu rabia, de tu frustración, de tu necesidad de defenderte. Si tú reaccionas, gana. Si te justificas, gana más. Si pierdes el control, es su mejor día. Este tipo de persona no busca la verdad, no busca resolución, busca dominio emocional. Y el mecanismo es simple: lanza una provocación, espera tu respuesta, usa tu respuesta como combustible para la siguiente provocación. Es un ciclo. Y tú, sin darte cuenta, llevas años alimentándolo. Pero aquí viene la fractura. ¿Qué pasa cuando ese ciclo se rompe? ¿Qué pasa cuando lanza la provocación y del otro lado no hay nada? No hay grito, no hay justificación, no hay súplica, no hay enojo visible. Solo silencio. El manipulador entra en pánico, no porque le hayas ganado con un argumento mejor, sino porque le quitaste el tablero entero. Ya no tiene piezas que mover, ya no tiene juego, y sin juego se revela. Empieza a hablar de más, a contradecirse, a subir el tono buscando desesperadamente esa reacción que ya no llega. Y en ese momento se le cae la máscara, se le nota el hambre, se le nota la dependencia. Maquiavelo lo entendió siglos antes que cualquier manual de psicología. En El Príncipe, capítulo 19, dejó claro que un príncipe debe evitar ser despreciado, pero más importante aún, debe hacer que los demás se expongan primero. El que se expone primero pierde. El que provoca sin obtener respuesta se queda solo en el campo de batalla, gritándole al aire. Y gritar al aire es la definición exacta de derrota. Esto no es manipulación. Esto es defensa quirúrgica. Tú no estás atacando a nadie. Estás cortando el suministro de energía del que te ataca. Sin drama, sin explicación, sin venganza. Solo con el arma más limpia que existe. Tu negativa absoluta a participar. Y la próxima vez que sientas que alguien está tirando del hilo para que reacciones, recuerda esto. Si no jalas de vuelta, el hilo no tiene fuerza, cae al suelo. Y con él cae quien lo sostenía. El que domina esto deja de ser presa. Se convierte en algo que el manipulador nunca esperó encontrar. Alguien a quien no puede tocar. Alguien que no responde, no reacciona, no le da material. Y sin material, el manipulador se queda exactamente donde siempre mereció estar. Solo. Número 4. Máscara de la calma. Tú tienes miedo de que te lean. Miedo de que noten tu inseguridad, tu duda, tu rabia contenida. Miedo de que alguien vea exactamente lo que estás pensando en el momento en que lo estás pensando. Y eso te hace predecible. Porque cuando alguien puede leer tus emociones, puede anticipar tus movimientos, sabe cuándo estás a punto de ceder, sabe cuándo estás fingiendo fuerza, sabe exactamente qué botón presionar para que todo tu sistema se derrumbe. Pero hay una defensa que no requiere mentir, ni actuar, ni fingir ser alguien que no eres. Es la calma, no la calma de quien no siente, o la calma de quien siente todo pero no deja que nada se note. El silencio, aquí, no es solo dejar de hablar, es dejar de transmitir, es cortar la señal, es convertir tu rostro, tu postura, tu energía entera en una superficie lisa donde el otro no puede agarrarse de nada. Maquiavelo lo formuló con una precisión que sigue cortando. En El Príncipe, capítulo 18, escribió que un príncipe prudente no puede ni debe guardar fidelidad a su palabra cuando tal fidelidad se vuelve en contra suya. Pero la frase que importa viene después, y es necesario saber disfrazar bien esta naturaleza y ser gran simulador y disimulador. No está hablando de mentir, está hablando de controlar lo que muestras, de separar lo que sientes de lo que proyectas, de entender que en cualquier interacción humana, el que muestra menos es el que manda más. Esto no es hipocresía, esto es blindaje emocional con nombre y apellido. La calma como máscara no es para engañar, es para proteger.
Es para que nadie sepa si estás furioso o indiferente, si estás calculando o simplemente observando, si su golpe te llegó o rebotó sin dejar marca. Y esa incertidumbre que generas en el otro, esa imposibilidad de leerte, es más poderosa que cualquier amenaza verbal, porque la amenaza le dice al otro lo que planeas hacer. La calma no le dice nada, y lo que no se puede leer, no se puede combatir. Piénsalo, el mejor jugador de cartas no es el que tiene la mejor mano, es el que tiene la mejor cara, y esa cara no grita, no suplica, no amenaza, solo está ahí, impenetrable, ilegible, implacable. A partir de ahora, tú eres esa cara. Lo que el otro quiera ver en ella es su proyección, no tu confesión. Número 5. Tensión del vacío. Tú le tienes miedo al silencio incómodo, ese momento en que nadie habla y sientes que algo tiene que llenarse, que alguien tiene que decir algo, que la pausa es un error que hay que corregir. Pero, ¿y si te dijera que esa pausa es exactamente donde vive tu poder? Que el vacío que tanto te incomoda es la herramienta más precisa que puedes usar en cualquier conversación, en cualquier negociación, en cualquier enfrentamiento. Porque el silencio sostenido no es un espacio neutro, es un campo de presión. Y la presión siempre actúa sobre el más débil. Cuando alguien te hace una propuesta y tú no respondes de inmediato, algo se quiebra dentro de esa persona. Empieza a dudar de su propia oferta. Empieza a mejorar las condiciones sin que tú se lo pidas. Empieza a llenar el vacío con concesiones que nunca habría hecho si tú hubieras respondido en el acto. En una discusión, cuando el otro lanza su argumento más fuerte y tú lo recibes con 5 segundos de silencio, el efecto es demoledor. Esos 5 segundos le dicen que su mejor golpe no fue suficiente, que lo que acaba de decir ni siquiera merece respuesta inmediata, y eso lo destruye más que cualquier contraargumento. Gracián, en el Oráculo Manual, Aforismo III, lo escribió con una frialdad que hiela. Llevar sus cosas con suspensión. El jugar a juego descubierto ni es de utilidad ni de gusto. Lo que Gracián está diciendo es que la suspensión, el dejar al otro colgado sin respuesta, sin certeza, sin cierre, es en sí mismo un acto de poder, no es descuido, es cálculo, es dejar que el otro sienta el peso del vacío hasta que ese peso lo obligue a moverse primero, y el que se mueve primero pierde. Esto no es crueldad, esto es ingeniería de la tensión. La pausa, bien usada, es más elocuente que un discurso entero, es la diferencia entre alguien que reacciona y alguien que decide cuándo actuar. El reactivo llena cada silencio porque le aterra lo que podría significar. El estratega deja que el silencio signifique lo que el otro necesite temer. En tu próxima conversación difícil, prueba esto. Cuando el otro termine de hablar, no respondas. Cuenta hasta 7 en tu cabeza. Observa lo que pasa. Observa cómo el aire cambia, cómo la otra persona se reposiciona, cómo empieza a hablar de nuevo, esta vez desde un lugar más bajo, más inseguro, más expuesto. Eso no lo hiciste con palabras, lo hiciste con vacío, y el vacío, bien administrado, es el arma que nadie ve venir. El que domina la pausa no espera su turno para hablar. Decide si el otro merece escuchar su voz, y esa decisión, tomada en frío, en medio del silencio que él mismo construyó, vale más que 100 discursos pronunciados con prisa. Número 6. Sumisión disfrazada. Ahora necesito que te detengas. Porque todo lo que acabas de aprender tiene un reverso oscuro que tienes que entender antes de seguir adelante. Hay un tipo de silencio que no es estrategia, es rendición. Y la diferencia entre los dos es la diferencia entre ser un cazador y ser una presa que se quedó quieta esperando que el depredador se fuera. Tú conoces este silencio. Es el que practicas cuando tu jefe te falta al respeto y te tragas la rabia, porque no vale la pena. Es el que usas cuando alguien cruza tus límites, y tú sonríes porque no quieres problemas. Es el que ejerces cada vez que dejas que otro hable por ti, decida por ti, ocupe el espacio que era tuyo, y tú te convences de que eso es madurez, que eso es elegancia, que eso es estar por encima del conflicto. No lo es. Es domesticación. Y Maquiavelo tenía una palabra exacta para esto. En El Príncipe, capítulo 25, escribió que la fortuna es dueña de la mitad de nuestras acciones, pero que la otra mitad nos la deja para que la gobernemos nosotros. Y añadió algo que debería arder, que la fortuna aplasta a los que no oponen resistencia, que prefiere a los audaces, no a los prudentes, que el que se queda quieto esperando que las cosas cambien solas no es sabio. Es cobarde con un disfraz bonito. Esto es lo que necesitas escuchar.
Si tu silencio nace del miedo al conflicto, no es poder, es prisión. Si te callas porque crees que no mereces que te escuchen, eso no es estrategia, es una herida vieja que alguien te enseñó a confundir con virtud. Si cada vez que alguien te pisa, tú te convences de que no importa, estás construyendo con tus propias manos la jaula en la que vives. Maquiavelo no escribió para los que se resignan, escribió para los que están dispuestos a actuar. Y Gracián tampoco admiraba a los que callan por debilidad. Los admiraba cuando callaban por cálculo, cuando cada silencio era una decisión consciente, no un reflejo de supervivencia. La diferencia es brutal y necesitas memorizarla. El silencio del estratega nace de la fuerza. Y elige no hablar porque sabe que su silencio tiene más peso que sus palabras. El silencio del domesticado nace del miedo. No habla porque le enseñaron que su voz molesta, que su opinión no cuenta, que el precio de decir la verdad es demasiado alto. Revisa tu vida, revisa tus últimas semanas. ¿Cuántas veces te callaste por cálculo real? ¿Y cuántas por costumbre, por miedo, por esa voz interna que te dice que es mejor no molestar? Si la respuesta te incomoda, bien. Esa incomodidad es el primer paso para salir de la jaula, porque a partir de este momento tu silencio no puede seguir siendo un escondite. Tiene que ser una elección, consciente, deliberada, tomada desde una posición de fuerza, no desde un rincón donde te acostumbraste a no molestar. Y si no es una elección, no es silencio, es sumisión con otro nombre. Y la sumisión, no importa cuántas veces te la vendan como virtud, sigue siendo una cadena. Número 7. Golpe quirúrgico. Has llegado hasta aquí. Y si entendiste todo lo anterior, ahora sabes algo que la mayoría de las personas nunca comprenderá, que el silencio no es el final. Es la preparación. Porque la forma más letal de hablar no es hablar mucho. Es hablar una sola vez, en el momento exacto, con la precisión de alguien que lleva horas observando, calculando, esperando. Y cuando esa palabra llega, no es un argumento, es un bisturí. No busca convencer, busca cortar. Piensa en el ajedrecista que pasa 20 movimientos sin atacar. Cada pieza que mueve parece defensiva, cada turno parece pasivo. Su oponente empieza a confiarse, a sobreextenderse, a ocupar el centro del tablero con la ilusión de que está ganando. Y de pronto, un solo movimiento, una sola pieza, y el tablero entero se derrumba. Eso no fue suerte. Fue el resultado de 20 movimientos de silencio acumulado. Lo mismo pasa en la vida. El que habla primero en una negociación ya entregó su posición. El que responde de inmediato a una provocación ya mostró dónde le duele. Pero el que espera, el que observa, el que deja que el silencio haga su trabajo de desgaste, ese llega al momento decisivo con toda la información y toda la energía intacta, mientras el otro ya se gastó gritando al vacío. Maquiavelo entendió esto con una claridad que debería enseñarse en cada escuela del mundo. En El Príncipe, capítulo 7, describió cómo César Borgia construyó un imperio entero con esta lógica. Nunca reaccionaba en caliente, nunca respondía a las provocaciones de sus enemigos, nunca revelaba su próximo movimiento. Y cuando actuaba, actuaba una sola vez, con tanta precisión que sus enemigos no tenían tiempo de responder. Habían pasado semanas creyendo que estaba quieto, pero no estaba quieto, estaba apuntando. Esto no es agresión. Esto es el punto final de una disciplina que empieza con callarse y termina con decir la única frase que importa. Y esa frase no necesita ser larga, no necesita ser brillante, solo necesita ser verdadera. Tan verdadera que el otro no pueda contestar, tan precisa que haga innecesario todo lo que se dijo antes. Tan quirúrgica que cierre la discusión no porque fue más fuerte, sino porque fue más profunda, más innegable, más definitiva. El que domina las 6 leyes anteriores sabe callar. Pero el que domina esta 7ª sabe algo más peligroso, sabe exactamente cuándo romper el silencio, y cuando lo rompe, no queda nada en pie. Hay un momento en cada conflicto, en cada negociación, en cada relación de poder, donde una sola frase puede terminar la guerra. No la que grita más fuerte, no la que tiene más datos, no la que suena más inteligente, la que llega después de que el silencio ya dijo todo lo que tenía que decir. Esa frase es tu golpe quirúrgico, y cuando aprendas a darla, ya no necesitarás volver a levantar la voz nunca más. Tu silencio prepara el terreno, tu pausa desgasta al enemigo, tu calma lo desorienta, pero tu palabra, la que eliges con el filo de quien ha esperado el momento exacto, esa es la que lo derriba, no porque fuiste más ruidoso, porque fuiste más letal, porque mientras todos los demás hablaban para existir, tú callaste para dominar, y cuando hablaste,
no quedó nada que discutir. Acabas de aprender las 7 leyes del silencio según Maquiavelo y Gracián, pero escucha bien, el conocimiento que no se usa no vale nada. Lo que acabas de oír no es teoría, es un sistema, y un sistema solo funciona cuando lo pones en marcha. Ya no eres el que habla de más para llenar silencios incómodos. Ya no eres el que se justifica ante personas que no merecen explicaciones. Ya no eres el que confunde callar por miedo con callar por estrategia. A partir de este momento, tú eres el que elige cuándo hablar. Eres el que observa mientras los demás se delatan. Eres el que deja que la pausa haga el trabajo sucio. Y cuando abres la boca, una sola vez, en el momento preciso, lo que dices no se discute. Se acata. Eres silencio calculado. Eres presencia sin ruido. Eres el golpe que nadie vio venir. Si este video encendió algo dentro de ti, dale like, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal Psicología Maquiavélica. Nadie te descifra, nadie te manipula, nadie te doblega. Desde este momento, ese eres tú.